La doctora Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, es conocido como el WOLA y miembro CACEDE, ella está con nosotros y le quiero agradecer que esté con nosotros. ¿Sí? ¿Estamos aquí ya? ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Doctora, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. A ver, ¿cómo miramos estas caravanas, doctora? A partir de que hay antecedentes, a partir de que entra el señor Biden, se asegura que puede haber una ley migratoria, se abre la esperanza, pero también dinámicas internas centroamericanas. A ver, doctora, ¿cómo interpretamos esto que está pasando? Que no creo que ahí acabe, ¿no? No, yo creo que lo que vemos en caravanas es un movimiento masivo de personas, probablemente de Honduras, de Guatemala, un poco menos de El Salvador, con la esperanza, expectativa de poder viajar en grupo hacia los Estados Unidos. Se formaron desde hace varios años ya, viajando juntos justamente para protegerse de los posibles riesgos en el camino, en particular en México, pero también justamente se han formado con la esperanza de poder entrar en los Estados Unidos, de cambios en la óptica de Estados Unidos, en este caso de cambios de política del gobierno del presidente electo Biden que toma posesión en un par de días. Supones a ver, primero, como para poder ir determinando los asuntos, todo indica que México no tampoco los dejará pasar. Pues sí, justamente yo creo que lo que hemos visto incluso de la caravana que se formó en noviembre del año pasado es que el muro virtual, digamos, se ha extendido hasta Guatemala y en este caso, y ahorita lo que estamos viendo con las imágenes que se acaban de mostrar, es que el gobierno guatemalteco también se ha asumido este papel de impedir el paso de estas personas y lo que hemos visto también de las imágenes, tanto del Instituto Nacional de Migración en México, es que de México también hay un impedimento de las personas de poder seguir en su camino. Maureen, el tema con Biden, ¿cómo crees que lo vaya a definir? ¿Qué supones que va a pasar? ¿Será diferente a Trump o de cualquier manera se tratará de tener cerrada la frontera a partir de nuevas reglas? ¿Qué supones? Mira, yo creo que sí estamos esperando grandes cambios en la política de Biden, pero sus asesores mismos han sido claros en que no va a ser de un día al otro. Incluso están pidiendo paciencia en tener la infraestructura en la frontera para poder sumir, a atender, por ejemplo, la gente queriendo solicitar asilo en los Estados Unidos. Creo que hay muchos cambios, tanto lo que se comentó de reforma migratoria para la gente indocumentada ya en Estados Unidos, pero Biden también ha prometido restaurar el derecho a acceder al asilo en la frontera de Estados Unidos con México y cancelar varios de los programas, justamente como Quédate en México y los acuerdos de cooperación en asilo con países centroamericanos que han obligado a gente buscando protección o quedar en México o incluso solicitar asilo en países como Guatemala. Yo creo que hay mucha expectativa de cambios, pero va a tardar y más va a tardar en el contexto de lo que estamos enfrentando, que es todavía una pandemia. Entonces también políticas que se tendrían que adoptar, también cuidando la salud pública. Bueno, oye, Maureen, doctora, todos los programas que se hicieron para que Centroamérica se fortaleciera y evitáramos todo el proceso, ¿no?, de tratar de ir a Estados Unidos o incluso a México. Hay mucha gente que, como sabes, está trabajando en el sur de México y otros se han quedado incluso a lo largo del país o en la frontera norte. Hay algo que llamó la atención. El dinero para el apoyo, tengo la impresión de que nunca llegó, ¿no? O sea, no pasó nada de todos estos programas México-Estados Unidos hacia Centroamérica, ¿no? Desde Estados Unidos lo que vimos con el presidente Trump era frenar por un par de años el apoyo hacia Centroamérica. Yo creo que la diferencia con el gobierno de Biden es que se ha prometido $1,000 millones de inversión a Centroamérica, también hacia la sociedad civil, o sea, no solamente a los gobiernos, y si a los gobiernos también atendiendo preocupaciones de corrupción. Y en esto yo creo que también existe esa posibilidad de ampliar la cooperación con México, porque el observador también había ofrecido y quería dialogar con Trump sobre cómo cooperar más con Centroamérica. Creo que es un tema principal, pero en el caso de México también es importante resaltar que va a seguir siendo un país de destino. 41,000 personas solicitaron asilo en México el año pasado, que cada vez más la gente también huyendo de violencia también ve en México como una posibilidad de quedarse. ¿Cómo supones que va a ser la relación
Entiendo que todavía falta, digamos, habrá que ver y es muy especulativo, pero ¿cómo supones que pueda ser la relación entre Biden y el presidente López Obrador? Pues yo creo que hemos visto en estos días muchos factores de tensión, incluyendo el caso de Cienfuegos, por ejemplo, pero en el tema de migración se ve que se han dialogado bastante y es donde creo que vemos que hay mucha posibilidad de cooperar, no solamente para ver cómo atender los países de raíz, de problemas de raíz en Centroamérica, cómo trabajar con Centroamérica en por qué la gente huye de sus países, pero también cómo apoyar en temas de acceso al asilo en México y cómo manejar mejor la situación en la frontera México-Estados Unidos. Creo que es donde se ven más oportunidades fuera de lo que sí vemos diferentes tensiones en lo que es la cooperación en materia de seguridad. Pero doctora, una cosa va con la otra también, ¿no? La seguridad con la migración, ¿no? Sí, obviamente hay un tema de seguridad fronteriza que se tendría que atender. Yo creo que se esperaría, pues yo creo que unos meses de ajustes. Sí. Obviamente con el gobierno de Trump fue una relación mucho, sobre todo en temas migratorios, basada en amenazas y presión a México. Yo creo que esperaríamos que ahora con Biden es una relación más de cooperación, pero hay muchos detalles a determinar en qué tanto es cooperación en materia de migración, qué tanto el tema de seguridad pesa mucho, porque sí, como comenta, es muy importante este nivel de cooperación. Yo creo que hay que ver estos meses cómo se va desarrollando ese nivel de cooperación. Bueno, doctora, suponemos que el mismo día de la toma de posesión ya empezará a hablar de estos temas, ¿no? En su discurso de inauguración. ¿No crees que por ahí ya puedan empezar a ir algunas pistas por ahí? Sí, justamente el presidente electo ya tiene un plan de reforma migratoria que quiere presentar en sus primeros días. Entonces, yo creo que vamos a ver un mapa de una ruta, digamos, de a dónde quiere ir el presidente. Obviamente, muchas cosas puede hacer por orden ejecutivo, de cancelar programas, por ejemplo, Quédate en México lo puede terminar con un orden ejecutivo. Ampliar DACA para los Dreamers también lo puede hacer de orden ejecutivo. Para garantizar el estatus legal de más gente en los Estados Unidos, sí requiere la cooperación del Congreso. Entonces, yo creo que va a haber mucho debate, pero sí se ha expresado el presidente electo Biden la intención de sí priorizar y avanzar en temas migratorios en los Estados Unidos. Doctora Maureen Meyer, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.